Ahora le corresponde participar al maestro Raimundo Espinosa Hernández. Sí, doctor, buenos días. Buenos días, querido maestro Raimundo Espinosa Hernández. Voy a hacer muy breve mención de su amplia trayectoria académica y de investigación. Es licenciado en Derecho, especialista y maestro en Derecho Constitucional por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, así como especialista en Derecho de Amparo y candidato a doctor por la Universidad Panamericana. Además de politólogo por la Universidad Autónoma Metropolitana, ha realizado diplomados especializados en juicio de amparo y acceso a la justicia en materia de derechos humanos, impartidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en juicios constitucionales por el Instituto Tecnológico Autónomo de México y en derechos económicos, sociales y culturales, América Latina en el contexto global por la Global School. Además, cuenta con la certificación de abogado digital por la Academia Mexicana de Derecho Informático. Se ha desempeñado como profesor en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, así como en las facultades de Economía y Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde actualmente imparte las cátedras de Filosofía del Derecho y Derecho Indígena. En su ejercicio profesional como abogado, ha impulsado la educación jurídica popular y la práctica de litigios participativo en diversos procesos colectivos de defensa del territorio con la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales y la Red Nacional de Defensa del Maíz. Asimismo, ha fungido como asesor y abogado de comunidades indígenas en procesos de consulta en México y otros países de América Latina, así como consultor jurídico en la Organización Internacional del Trabajo y en la Latinoamericana de Integración. Ha escrito más de 60 obras, incluyendo libros, capítulos de libros y artículos especializados. Entre sus publicaciones más destacadas se encuentran Economía Política de la Devastación Ambiental y Conflictos Socioambientales en México, Crítica Marxista del Derecho, Materiales para una Introducción y la Maquinización del Derecho, Elementos para una Crítica del Fetichismo Jurídico, Tecnoinformático. En particular sobre el tema de consulta, ha publicado artículos como la consulta a debate, garantía de derechos o mecanismo de despojo, de la libre determinación al consentimiento. Es necesaria la consulta y sentencias políticamente modificadas. Actualmente es titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos del CONACYT. Esta ocasión, el maestro Raimundo Espinosa Hernández va a tratar el tema siguiente: filosofía del derecho de los juristas. ¿Por qué no existe la filosofía del derecho de los juristas? Recibámoslo con un fuerte aplauso y agradeciéndole su participación. Adelante, maestro Raimundo. Muchas gracias, doctor Rafael Sánchez Vázquez. Quisiera pues agradecer a los organizadores, particularmente a usted y también al doctor Julio Cabrero por la pues oportunidad de estar aquí con ustedes compartiendo en este espacio tan importante, ¿no? La exposición que yo haré, pues me parece que embona muy bien con la intervención del doctor Atienza y con las preocupaciones que él nos ha expuesto y que yo, por supuesto, comparto. Me voy a permitir leer el texto para cuidar los tiempos, ¿no? Y respetar también las intervenciones de las y los demás compañeros. Bien, ¿estamos o no estamos jus filosofando? Esa es la cuestión y es la pregunta que recorre con gran sigilo
las clases de la materia en las escuelas de derecho. ¿Qué es lo que efectivamente hacen las y los juristas cuando dicen que están haciendo filosofía del derecho? Si bien parece complicado que los filósofos hagan filosofía del derecho sin saber derecho, no menos extraño resulta que los miembros de la comunidad jurídica estén convencidos de que ellos sí hacen filosofía del derecho sin saber filosofía. Quizás lo que haya que preguntar es qué es lo que la comunidad de juristas quiere o intenta hacer cuando dice que hace filosofía del derecho. Puede ser que esta sea una pregunta más apropiada. De igual manera, se podrían indagar los límites y condiciones de posibilidad del discurso filosófico, así como identificar los obstáculos epistémicos y de otra índole a los que se enfrentan los juristas cuando intentan reflexionar filosóficamente sobre el derecho. Nada más que por este camino, tarde o temprano, habrá que preguntarse si en verdad existe la filosofía del derecho de los juristas. Pero vayamos paso a paso. En México es muy complicado hacer filosofía y difícilmente se hace filosofía del derecho. Si acaso se hace teoría del derecho, pero una teoría del derecho muy particular, pues bajo su cobijo se reproduce acríticamente la supuesta filosofía del derecho que se hace en otros lugares, como Alemania, Italia, Estados Unidos, Argentina, incluso España. De aquí que periódicamente nuestras bibliotecas se engrosen con reseñas, novísimos comentarios y despliegues por momentos audaces y a veces triviales de viejas y nuevas obras de autores catalogados como filósofos del derecho. La proliferación de manuales da cuenta de nuestra precaria situación. Diferentes autores abordan los mismos temas, citan las mismas fuentes y suelen arribar a idénticas conclusiones. Además, sus libros comparten el nombre o los índices con independencia de que sean publicados antes o después por las mismas o por distintas editoriales. No es raro que en la actualidad profesores e investigadores, pero también cuerpos docentes y grupos de trabajo completos se conviertan en franquicias y sucursales de marcas como Robert Alexi, Luigi Ferrajoli, Ricardo Guastini, John Finnis, ¿no? Por no hablar de rúbricas clásicas como Hans Kelsen, Herbert Hart, Norberto Bobbio, Ronald Dworkin, entre otras denominaciones distintivas populares en la comunidad jurídica. Por supuesto, la certificación del conocimiento y la fidelidad a una marca también pasan por el visto bueno de estos licenciatarios y custodios del discurso. En todo caso, en México y en otros países, lo que se hace bajo el membrete de filosofía del derecho es lo que se conoce también como filosofía del derecho de los juristas, una reflexión sobre los conceptos íntimos de la experiencia jurídica que en ocasiones aparece también en la literatura bajo el extraño mote de filosofía jurídica. Sin embargo, pese a que al interior de la comunidad se piense y afirme lo contrario, la filosofía del derecho de los juristas no constituye un discurso filosófico. Es decir, cuando se usa la expresión filosofía del derecho de los juristas, se hace referencia a la teoría del derecho que comúnmente desarrollan los propios juristas. Buena o mala teoría, pero teoría al fin, no filosofía. Más allá de sus creencias e intenciones, las y los juristas hacen teoría del derecho, no filosofía del derecho. Hacer filosofía del derecho haciendo teoría jurídica es una aspiración gremial destinada al fracaso, pero hacer pasar la teoría del derecho que efectivamente se hace por una filosofía del derecho que se pretende hacer es un fraude intelectual. Ahora bien, convertir la teoría jurídica en filosofía del derecho es un acto propio de alquimistas capaces de combinar su ignorancia e imaginación a manera de piedra filosofal en aras de una filosofía del derecho hecha por juristas para consumo propio. De manera intuitiva, el justnaturalismo parece una posición más cercana a la reflexión filosófica sobre lo jurídico, pues expresamente remite a fuentes como Aristóteles o Aquino, incluso a Kant, para fundamentar sus planteamientos. Pero también es un discurso más cercano a la teología y a la metafísica, situación que lo aleja del espíritu científico de la época. En consecuencia, las versiones positivistas de la filosofía del derecho de los juristas aparentemente excluyen las posturas justnaturalistas, tomando distancia del derecho natural y dándole prioridad al derecho positivo, el orden puesto por la sociedad a través de la mediación de una autoridad reconocida, como punto de partida de la reflexión filosófica, en tanto que este es el derecho que es.
Como quiera que sea, es importante tener presente que la apelación a un derecho natural, previo a la ley positiva o externo al ordenamiento estatal, suele implicar un cuestionamiento de los contenidos normativos de sus disposiciones, así como de la obligación de obedecer los mandatos del soberano. Sin embargo, visto más de cerca, el positivismo jurídico conservador que acompaña al Estado capitalista contemporáneo es, en cierta manera, la reconfiguración del naturalismo burgués revolucionario, la metafísica del nuevo orden institucional que se expresa en el vocabulario común de los juristas contemporáneos: Estado de Derecho, Constitución, división de poderes, derechos humanos, persona, propiedad privada, igualdad, libertad, entre muchos otros dispositivos ideológicos de la modernidad que se presentan como conceptos naturales e incluso ahistóricos. Por su parte, cabe recordar que la filosofía del derecho positivo es la base de la filosofía del derecho de los juristas, una filosofía hecha por juristas sobre temas de interés para la comunidad jurídica a partir de los problemas que emergen de la propia experiencia o práctica de las y los juristas. Se trata de un discurso autorreferente y endogámico que se reproduce a sí mismo al confirmar su diferencia con la filosofía del derecho de los filósofos. Entre otras consecuencias, al adoptar la filosofía del derecho positivo y rechazar la subordinación a la filosofía del derecho de los filósofos, la indagación sobre la naturaleza del derecho o respecto del concepto de justicia fue vedada por el positivismo jurídico como líneas de investigación válidas para los practicantes de la filosofía del derecho de los juristas. Precisamente, con base en Gustav Hugo y en Hans Kelsen, es que Bobbio canoniza la expresión filosofía del derecho positivo como filosofía del derecho de los juristas y proclamó así la distinción entre esta y la filosofía del derecho a la Hegel como filosofía del derecho de los filósofos, considerada por principio ajena a la experiencia jurídica concreta e intrascendente para el pensamiento jurídico. Muy pronto la filosofía del derecho positivo develó su verdad y se consolidó como teoría positivista del derecho. No obstante, la innegable y renovada presencia del naturalismo, así como de otras perspectivas no positivistas al interior de la filosofía del derecho de los juristas, tiró por la borda las pretensiones de exclusividad del positivismo jurídico. En su momento, Kelsen propuso una teoría pura del derecho que, como jurisprudencia normativa, dejaba fuera de la ciencia jurídica estrictamente formal a la sociología jurídica o jurisprudencia sociológica y a la filosofía política o teoría de la justicia. En estos términos, a la ciencia jurídica de Kelsen le correspondía describir el derecho positivo, no valorar las normas ni prescribir otras normas, pues ello sería competencia de la política del derecho. De igual manera, la jurisprudencia analítica distinguió entre el derecho como es y el derecho como debe ser, es decir, entre una jurisprudencia expositiva y una jurisprudencia censora, en palabras de Bentham, o bien entre una jurisprudencia general y una ciencia de la legislación, según Austin. Otro tanto cabe decir de Hart, quien separaba la analytical jurisprudence de la critical jurisprudence. Por un lado y por otro, desde la filosofía continental de Kelsen y desde la filosofía analítica representada por Hart, la filosofía del derecho de los juristas remite a Hume y a la distinción entre enunciados descriptivos y prescriptivos, pasando por Kant y los neokantianos, que diferencian entre juicios de hecho y juicios de valor. En ese sentido, el punto de partida de la filosofía del derecho de los juristas es la llamada gran división, conforme a la cual el mundo del ser y el mundo del deber ser van por cuerdas separadas. Al Ross emplea explícitamente la distinción entre lenguaje objeto y metalenguaje para pensar el lugar y el papel de la ciencia y la filosofía del derecho en el ámbito del saber jurídico. Diferencia la analítica retomada por autores como Tamayo y Salmorán o Guastini, y conforme a la cual el derecho positivo, un lenguaje normativo, es tenido como lenguaje objeto de la ciencia y la filosofía, lenguajes cognoscitivos que se constituyen de esta manera en metalenguajes. Incluso la filosofía del derecho asume a la ciencia del derecho como su lenguaje objeto, convirtiéndose en un metalenguaje de segundo orden. Bajo tales términos, la filosofía del derecho no sería otra cosa que una filosofía de la ciencia del derecho, metajurisprudencia al decir de Bobbio. Como se sabe, siguiendo a Quine y retomando de cierta manera la tradición realista de la jurisprudencia norteamericana, la filosofía naturalizada del derecho de Leiter propone una reflexión sinóptica sobre el derecho que recupera el conocimiento científico y supone su continuidad para pensar el fenómeno jurídico con mayor claridad y comprensión, sobre bases empíricas sólidas y no solo en términos de dogmática jurídica o corrección lógico-semántica que hagan posible predecir el comportamiento judicial sin acudir al objetivismo moral.
Leiter ha denunciado el gran atraso que vive la filosofía del derecho, que abreva del análisis conceptual y el simple bombeo de intuiciones, pues pareciera que el pensamiento jurídico ha permanecido congelado durante décadas, como si nada hubiese pasado en el mundo de la filosofía. Sin embargo, la producción teórica generada a partir de los lineamientos de la filosofía del derecho positivo no constituye una reflexión sistemática sobre lo jurídico, capaz de dar cuenta de sus múltiples determinaciones mediante conceptos y desde una comprensión dialéctica de la lógica interna del propio derecho en el marco de la totalidad histórica social concreta a la que pertenece. Son siempre circunstancias azarosas las que hacen que la teoría jurídica se acerque a la filosofía del derecho, situación que acaece, por ejemplo, cuando el jurista se aproxima externamente al conocimiento filosófico o se acoge de manera casual a una determinada filosofía y la proyecta en su reflexión sobre el derecho con más o menos fidelidad. Cuando se intenta pensar el derecho desde la filosofía, más bien habría que referirse a la filosofía del derecho como dimensión particular de la filosofía general o bien como un sector especializado de un sistema filosófico más amplio. También podría pensarse en la fundamentación filosófica de la teoría jurídica, en el sentido de recepción y aplicación de una determinada concepción del mundo en una específica teoría del derecho. Por ejemplo, el idealismo trascendental en Kelsen, positivismo lógico en Ross o la filosofía del lenguaje ordinario en Hart. Lo que no se puede hacer es confundir la teoría jurídica con la filosofía del derecho. Para hacer teoría jurídica es útil saber filosofía, pero contar con una formación filosófica rigurosa resulta indispensable para hacer filosofía del derecho. Ahora bien, esta filosofía del derecho de los juristas participa con frecuencia del conocimiento y definición del derecho vigente, pues es hecha por juristas a partir de su propia experiencia en el campo jurídico, con el propósito de coadyuvar la atención de interrogantes operativas concretas relacionadas con la sistematización e interpretación de normas jurídicas. Al respecto, los juristas analíticos suelen distinguir la filosofía del derecho de la ciencia del derecho, arguyendo que se trata de niveles distintos de conocimiento jurídico. La doctrina se aboca a describir el lenguaje normativo de las fuentes del derecho y la filosofía concentra su interés en el análisis del lenguaje cognoscitivo de la jurisprudencia. Tras citar el Tractatus Lógico-Filosóficos de Wittgenstein, autores como Guastini sostienen que la filosofía del derecho no consiste en un conocimiento particular del mundo, sino en una actividad de clarificación lingüística. En otras palabras, se trata de un metalenguaje o un metadiscurso, por ello posee mayor alcance y un nivel de abstracción más alto que la dogmática jurídica. No obstante lo anterior, en los hechos, la filosofía del derecho de los juristas se identifica sin mayores objeciones con la teoría del derecho. Incluso hay quienes la confunden con la llamada teoría general del derecho y el estudio de la forma y estructura del fenómeno jurídico, por no hablar de la alta dogmática de Scarpelli. Además, resulta que esta teoría del derecho no se limita a describir la dogmática jurídica existente, sino que también estipula respuestas para la doctrina. Por si le hace falta complejidad al tema, recientemente Paolo Comanducci se ha pronunciado a favor de erradicar la expresión ciencia jurídica del léxico de los juristas, dada su ambigüedad y las implicaciones valorativas, prácticas y extracognoscitivas que conlleva la dogmática jurídica. En este sentido, es que los juristas se reparten las tareas técnicas y científicas. Los dogmáticos, más orientados a la operación del derecho, se enfocan en dar cuenta de cómo es un sistema jurídico en particular, mientras que los juristas teóricos, más orientados al conocimiento del derecho, se ocupan de la pregunta por la naturaleza de lo jurídico en general. De aquí que se sostenga que la diferencia no es de grado, sino categorial. Como se ve, la filosofía hecha por filósofos sobre problemas ontológicos, epistemológicos, lógicos, éticos o estéticos, en el marco de un sistema de reflexión sobre la realidad como un todo, no coincide necesariamente con el discurso que desarrollan los juristas cuando pretenden hacer filosofía del derecho para su autoconsumo, ya que esta se reduce por lo común a una teoría del derecho altamente desarrollada, incluso elegante y sofisticada, pero que no constituye per se un discurso filosófico. Una de las aristas fundamentales del asunto radica en el carácter acrítico de estos devaneos teóricos de los juristas con la filosofía, pues se trata de una deficiencia cualitativa que ahonda el abismo epistemológico que separa la teoría positivista del derecho de lo que podría ser una auténtica filosofía del derecho. Y es que, al presuponer o asumir prima facie la validez y legitimidad de los ordenamientos vigentes con los que trabajan, los juristas dogmáticos y teóricos condicionan por igual la doctrina jurídica y la teoría del derecho que desarrollan. Sin percatarse de ello, los juristas acostumbran convertir el derecho moderno en una forma jurídica absoluta,
El meollo del problema radica en que el punto de vista dogmático que asume el quehacer jurídico ortodoxo choca irremediablemente con el carácter problematizador de la reflexión filosófica, obligada a cuestionar y reconstruir incluso el punto de partida de su propio conocimiento. En contraste con la teoría jurídica tradicional, la teoría crítica del derecho sirve precisamente para pensar el fenómeno jurídico en términos de totalidad, para acceder a la comprensión conceptual de la realidad jurídica concreta y su continuo devenir, mientras que la filosofía del derecho de los juristas convalida el derecho positivo y mantiene intocada a la sociedad burguesa que lo produce. La crítica jurídica señala sus determinaciones históricas y devela sin ambajes sus contenidos ideológicos. De igual manera, investiga y explicita los fundamentos del orden jurídico del capital con el propósito de incidir en la transformación revolucionaria del presente. En las escuelas de derecho, ciertamente hace falta que se enseñe buena teoría, una teoría empíricamente informada, capaz de dar cuenta de manera integral del funcionamiento de los sistemas jurídicos contemporáneos y útil para la formación técnica de operadores jurídicos. Pero, como parte de su educación, las y los juristas también necesitan aprender a pensar críticamente la teoría y la práctica del derecho, no solo a describirlo de forma imparcial y minuciosa. Con ayuda de la filosofía, por ejemplo, las y los juristas podrían identificar los límites y condiciones de posibilidad del giro analítico y posteriormente naturalista en la teoría del derecho, así como sus compromisos ontológicos y políticos. Otro tanto respecto de las posturas post-positivistas o frente a la renovación de la crítica marxista del derecho. La filosofía permitiría abrir la conciencia del jurista para mirar más allá del derecho positivo y sus problemas técnicos inmediatos. Con una formación filosófica sólida, las y los juristas interesados en la filosofía del derecho podrían dar cuenta del camino errático que ha seguido la teoría jurídica convencional al construirse de espaldas a la auténtica reflexión filosófica. En todo caso, la filosofía del derecho se tiene que hacer al modo de los filósofos, no como se ha intentado hacer al modo de los juristas, quienes siguen intentando convertir su acervo teórico en disertaciones de carácter filosófico. Y es que la comunidad jurídica ha desarrollado y reproducido una teoría del derecho acotada a la descripción, comparación, análisis y, en su caso, conceptualización de normas y ordenamientos positivos, a lo que hoy llama sin escrúpulos filosofía del derecho de los juristas. Un discurso afirmativo del derecho burgués, incapaz de sobreponerse a sus determinaciones históricas y deslindarse del horizonte de inteligibilidad de la modernidad capitalista. Sin embargo, como sugiere Rafael Ramis, para aprender de la filosofía del derecho sin recelos, las y los juristas necesitan acercarse a los filósofos, como en algún momento hicieron y a veces todavía hacen. Si los juristas supieran filosofía, no confundirían la simple teoría del derecho con la reflexión filosófica sobre el fenómeno jurídico y quizás, en vez de fungir en muchas ocasiones como apologetas ciegos del orden jurídico del capital, podrían cuestionarlo y poner su conocimiento al servicio de la transformación social. Otra forma de pensar el derecho es posible para las y los juristas, en clave de valor de uso y comprometida con el horizonte de inteligibilidad y cambio social que emerge de las contradicciones del mundo moderno. Pero la superación efectiva de la forma enajenada y represiva que asume la juridicidad cósmica del capital no es una utopía, ni mucho menos un delirio fantasioso. Será en todo caso el resultado de un combate a muerte por la vida y la dignidad humana en pos de un derecho autónomo y afirmativo, construido intersubjetivamente por seres humanos libres a partir de procedimientos dialógicos, racionales, democráticos e incluyentes. La transformación del mundo supone su interpretación, es cierto, pero la comunidad jurídica se ha dedicado pragmáticamente a interpretar con cierta ingenuidad el mundo y sacar provecho de sus paradojas, sin avanzar de manera reflexiva hacia su transformación, sino, más bien, asumiendo actitudes meramente contemplativas o en muchos casos conservadoras. Ya va siendo hora de que las y los juristas den el paso decisivo y participen consciente y organizadamente en la construcción de una modernidad alternativa, más allá de la mezquindad y el sufrimiento que acompañan a las sociedades de escasez y la historia subordinada a abstracciones inhumanas que se sirven de los contenidos deónticos e ideológicos del derecho y su continua tecnificación para perpetrar relaciones de explotación y dominio de clase. Muchas gracias, doctor, y perdón que me haya extendido un poco. Muchas gracias. Oh, excelente, doctor, maestro Raimundo Espinosa Hernández. Realmente ha sido muy interesante su disertación y sobre todo dejando su impronta como cultor just marxista. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor.